Hola amigos, aquí está Revolviendo el Caldero y hoy quiero conversarles con respecto a este momento que pasamos, que es tan común, que es la Navidad. Un tema súper tocado, incluso hasta manoseado, pero me, me llamó mucho la atención cuando un niño me dijo, la Navidad es el momento donde más ganan las grandes empresas. Un joven de 14 años. Y no me mencionó cuál es el origen y por qué está siendo fue creado justamente el tema de los regalos. Y creo que una de las cosas que Revolviendo el Caldero tiene que hablar son verdades. Y bien, les voy a contar una de las verdades que yo sé. Y justamente es con respecto a esto que celebramos en esta época, el 24 de diciembre. Recordar que vino a la tierra un ser llamado, que le pusieron Jesús. Y este ser ha sido renombrado por muchas ideologías, muchos grupos, con diferentes nombres, ¿ya? Entonces, él es el origen de esta fiesta. Pero para quienes no le interesa, también es importante este video. No lo borres, no lo dejes de escuchar. Jesús lo conocemos y se nos ha enseñado que es el Hijo de Dios. Incluso algunos dicen, es el mismo Dios que se hizo carne. Pero es confuso. O sea, a mí me lo enseñaron así, yo lo creí así y vuelvo a decir, estoy súper agradecida de la enseñanza católica apostólica romana que recibí, que ha sido una base muy, 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 muy fuerte y firme en la espiritualidad. Pero hay muchas cosas que no me hacen sentido. Por ejemplo, esa. O sea, tanta transformación, tanta información grave, en el sentido de que no te cuadra en la mente, para generaciones que no se tiene tanta información. Estamos hablando que esto lo vienen diciendo del siglo III aproximadamente, donde teníamos una capacidad intelectual inferior a la de ahora, donde teníamos menos conocimiento, teníamos menos pruebas de las teorías, ¿ya? Entonces, estamos todavía en el 2021 con la duda. ¿Serán los judíos? ¿Serán los testigos de Jehová? ¿Serán los mormones? ¿Serán los evangélicos? ¿Serán los católicos quienes tienen la razón con respecto al tema de Jesús? Primero que todo, el 24 de diciembre es una fecha tentativa. No sabemos si Jesús nació el 24 de diciembre, ¿ya? Por lo tanto, el momento que nosotros hacemos cúlmine, cuando nos juntamos a cenar y lloramos y se nos vienen todas las emociones, es un momento que lo podemos hacer en cualquier época. ¿Qué pasa el día 24 que estamos todos más susceptibles hasta el que pensemos que menos se va a emocionar o el que menos se va a entusiasmar? Es una cosa energética. Como todos estamos pensando en eso, porque nosotros cuando pensamos sale de nosotros lo que pensamos, ¿ya? Entonces está todo, incluso casi todo el mundo en eso, y eso hace que todos nos sensibilicemos más a esta fecha. Entonces es muy útil la fecha. Pero quiero andar en este ser que encarnó en el planeta Tierra, que fue maravilloso. Y quiero hablar de Jesús como un hombre extraordinario. Yo quiero que todos aquellos que no creen en Dios, que no creen que Él es el Hijo de Dios, el primogénito, el único, o el mismo Dios encarnado, o para quien no es nada, quiero decirles que sí es alguien. Humanamente sí es alguien. Y muy importante. ¿Por qué? Porque Él fue un ser humano que trascendió religiones, es decir, sobrepasó, fue más allá su vida, su historia,
sus hechos han sido tan importantes que sobrepasó una religión, sobrepasó un país, sobrepasó un continente, sobrepasó la política, sobrepasó la educación cívica, sobrepasó la familia. Y aquí hay varias cositas que yo quiero que ustedes las vayan tomando en cuenta. Jesús, su vida fue un ejemplo y Él nos mostró todo lo que a nosotros nos va a pasar en nuestras vidas. A algunos, algunas cosas, otros otras cosas, pero todo está en la vida de Él, absolutamente todo. Él nos enseñó desde que fue concebido. ¿Por qué? ¿En qué momento? María no estaba casada con José. Si ellos no fuesen María y José y no hubiese nacido Jesús, ¿qué diría la gente, sobre todo los adultos, ya bien mayores? No era una familia bien constituida. Y Jesús fue concebido en una pareja que no estaba casada. No significa que no estar casado es bueno o malo, pero estoy diciendo que Él, Jesús, como ser extraordinario, fue un revolucionario desde que fue concebido. ¿Ya? Después Pedro quería dejar a María porque en esos años se apiedraba a la mujer que quedaba embarazada porque había tenido una relación sexual antes del matrimonio con otro hombre, no iba a tener un puro hombre, ¿ya? Independiente que si María fue concebida por un ángel o no, independiente de lo que usted piense de la historia, vamos a hablar de los puntos de enseñanza de la vida de Jesús. ¿Qué es lo que está enseñando? Que eso no es amoral, que eso no es ser malo. Un niño que nazca o que sea concebido sin estar en matrimonio. Jesús ahí da la primera enseñanza, la primera enseñanza de la discriminación, la primera enseñanza de esto que nos imponemos como ser humanos como que fuese divino. Y no es así. Entonces Jesús es un ejemplo, es un libro de consulta para cuando nosotros tengamos dudas. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo bueno? ¿Estoy mal en esto? ¿Tomé la mejor decisión o no? Entonces, por eso es importante que lo vean como un hombre extraordinario, si no piensan en algo religioso o en algo divino. Él, en su vida pública, era un niño, fue cuando niño, ¿no? Cuando él fue a hablar al templo, se le perdió a sus padres. ¿Qué hubiesen pensado ahora la señora si a la mamá se le pierde el hijo? Es un niño malcriado. Oh, ese niñito hay que ponerlo en regla. O muchas cosas que yo he escuchado. Déjamelo a mí, en una semana te lo tengo listo, te lo tengo ordenadito. ¿Qué niño más inquieto? Él se le arrancaba de la mamá. ¿Cuántas veces nosotros decimos, mira ese niñito, y la mamá de ese niñito dónde está? ¿Ustedes piensan todo lo que pasó María con esta independencia que tenía Jesús? Con esta impulsividad de que él tenía que hacer algo. Hay otro ejemplo que nunca nadie ha tocado. Porque en ese momento, ¿quién sabía que él tenía ciertos dotes, ciertas facultades divinas o cosas que no podíamos hacer en esa época los seres humanos? En su vida pública, después de los 33 años, ya fue espectacular. Y ahí él tiró toda la carne a la parrilla. Él sufrió traición, él sufrió portazos en la cara, él sufrió incertidumbre, él hizo amigos,
tuvo reencuentro con grandes amigos que vinieron todos a hacer eso, que fueron sus discípulos. Porque siempre he dicho, si aquí me tocan la puerta y me dicen, eh, yo soy el Hijo de Dios, vengo a instaurar mi reino, ¿a dónde? Yo no haría como los discípulos que llegaron y lo abrazaron. ¿Ustedes se han fijado en eso? Que Jesús va y le dice a Pedro, Pedro, ¿quieres ser pescador de hombres? Y Pedro, con el carácter que tenía, ¿qué le dijo? Sí, y lo abrazó. Y él se abrazaba con los discípulos como que se hubiesen visto antes. Ellos tenían algo muy importante, todos ellos. Recordaban que habían organizado algo antes de llegar a la tierra. Y solo estaban esperando que llegara Jesús y les dijera, hey, aquí estoy, vamos. ¿Ya? En este momento yo creo que si usted a alguien le golpea la puerta y le dice, oye, yo soy el Hijo de Dios, usted ya, listo, llama a carabinero. Pero ahí hay algo, otra cosita. Ellos ya lo sabían, ellos tenían la conciencia despierta. Ellos ya lo sabían. Algo muy importante también, ellos no abandonaron su familia. Porque es ilógico y es inconsecuente que un ser divino rompa una familia. Esa era otra pregunta que yo me hacía. O sea, está bien ser soltero y decidir no me voy a casar y voy a seguir a Dios y voy a predicar, pero ya los que estaban casados con hijos, o sea, dejar de darles el pan, dejar a una mujer sola criando a sus hijos, es un ejemplo. Siempre me causó duda, pero gracias a un estudio que hice, eh, pude esclarecerme en ese sentido. Ninguno de ellos abandonó su familia. Ninguno de ellos dejó de trabajar. Porque Dios no hacía todos los días milagros de hacer pan. O sea, a ver, perdón, no es Dios, Jesús. No le hacía a los lindos, ya aquí tienen el pan y el pescado, yo se los hago y ustedes vayan a hablar. No, no, no. Estamos en el planeta Tierra, tenemos que trabajar. Ellos mantenían su familia, ellos salían a trabajar. Y en los tiempos que les quedaba, ellos salían a predicar con Jesús. Pero más que predicar, Jesús a ellos les tuvo que enseñar mucho. Incluso cuando Jesús, por ejemplo, fue a visitar a este cobrador de impuestos, donde los discípulos estaban, pero ¿cómo es posible que tú vas a ir a la casa de aquel hombre que, imagínate, no tiene nada de Dios, que poco menos que es el hijo del demonio? Jesús fue ahí, pero no fue a abrazarlo ni a hacerse amigo de ellos. Fue también a enseñarles, a darle un ejemplo. Y después cuando Jesús llega, los discípulos le preguntan, ¿qué pasó? ¿Por qué haces esto? O esto que dijiste, y nosotros no lo entendemos. Y Jesús tenía que enseñarle a sus discípulos y explicarles por qué era y todo eso. Lo que yo quiero llegar es a esa gente que es indiferente a Jesús. Y esos que en algún momento hablan de Dios como para atacarte y después Dios no les importa y Dios no es nada. Jesús es nuestro hermano mayor. Él ya pasó por todas las cosas que nosotros pasamos, solo que Él ya evolucionó y tenemos una diferencia como de 1000 años, 1000 existencias. Él se purificó, Él ya dominó toda la materia. Y te van a decir, ¿y por qué dice eso ella? O sea, no está diciendo que Jesús es Dios, ella está desmintiendo. Para esto también tenemos que, como dice un Teo, usar la cesera. ¿Qué dijo Jesús? Si ustedes tuviesen fe, harían más cosas de las que yo he hecho. Entonces, si Jesús es Dios, me está diciendo que yo puedo hacer más cosas que Él, más cosas que Dios. Eso no puede ser. Por lo tanto, Jesús está dejando claro que Él no es Dios encarnado. Y nos está diciendo que podríamos ser hasta más que Él. Jesús no hablaba entre líneas, Jesús hablaba fuerte y claro. Él no dijo, no, mire, es que no piensen que... No, si ustedes tuviesen fe, harían más cosas de las que yo he hecho. ¿Y qué cosa hizo Jesús? Resucitó,
En otro video vamos a hablar cuáles fueron esas resurrecciones que él hizo. Él curó enfermos, dio vista a los ciegos, él amó, él tuvo compasión, también otra cosa de lo que es compasión, tuvo empatía, sentía lo que otros sentían. O sea que nosotros también podemos hacer eso, también podemos curar enfermos, también podemos resucitar muertos. Ojo con esa resurrección, como les dije, vamos a hablar después de eso. Por lo tanto, Jesús es nuestro hermano mayor. ¿Por qué? Porque Él ya dominó la materia. Nosotros no dominamos la materia. Somos envidiosos, somos celosos. Bueno, cuando tenemos hambre ni siquiera dominamos el hambre. Pero Él pudo manejar toda la química y la física de este planeta en todas las ocasiones porque Él ya dominaba todo. Dominaba los sentimientos, dominaba las moléculas, dominaba el viento, dominaba el agua, ¿ya? Pero nos dijo que nosotros también lo podíamos hacer. Y de eso nos vamos a agarrar para un montón de otras cosas de las que Él dijo. Entonces, para no alatearlos más, la Navidad es recordar y es para que no nos olvidemos que sí hay una persona que pasó por todo lo que nosotros hemos pasado y por lo que vamos a pasar. Que hay una persona que vino a la tierra, que es superior a todos nosotros, que no tenía necesidad de sufrir, pero vino a enseñarnos y a mostrarnos todo lo que íbamos a pasar. Nosotros vamos a ser crucificados de alguna manera, emocionalmente, sentimentalmente. Nos van a aplaudir y después nos van a bofetear. Vamos a ser traicionados. Pero también tenemos toda la enseñanza para perdonar, para aceptar al otro y dejar que siga su camino, para no hacerle la vida imposible. Si hay alguien que no me quiere seguir, no quiere estar conmigo, no lo tengo que odiar por eso. Lo tengo que dejar ir, ya sea familiar, ya sea amigo, ya sea pareja sentimental. Jesús es un hombre extraordinario, porque de Él nació muchas de las cosas que nosotros hacemos hoy, la misma ley civil. Y Él es la revelación que vino a decir que nosotros podíamos perdonar. Y del perdón hay que tener mucho ojo, porque Él no andaba abrazado ni de besos con quien a Él le hizo daño. Y ojo que Él aceptó de su lado a quien se arrepentía. Yo puedo perdonar a aquel que me hizo daño, pero si ese que me hizo daño sigue haciendo el mismo daño a los demás, no es necesario que yo ande con él de la mano, porque eso sería fomentarle su daño. Sería decirle, estoy de acuerdo con lo que has hecho, estoy de acuerdo con lo que hiciste. Pero cuando esa persona ya se da cuenta del daño que hizo, lo deja hacer, yo me puedo acercar y decirle, te voy a ayudar a este proceso para que no lo vuelvas a hacer. Entonces, para quien no cree que Jesús es un ser superior, un ser que nos va a ayudar, un ser que existe porque Él dijo, los voy a acompañar y estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y aunque ustedes no crean, aquí Él está escuchando. Y Él está, cuando usted habla de Él está ahí. Y si usted no es de esos que cree, Él nos enseñó y nos dejó muchos ejemplos, hasta civilmente. Cuando dijo, no tires la primera piedra. Ustedes están libres de pecado, ustedes nunca han traicionado, ustedes nunca han hecho sentir mal, ustedes nunca han mentido. ¿Por qué están juzgando así? Es muy difícil, yo se lo digo para mí, lo estoy diciendo, pero muchas veces no lo hago. Así que para todos aquellos que la Navidad es solamente ir a comprar, regalar y vivir un momento en familia, recuerden que hubo un ser
que se rebajó a venir a nuestro nivel y nos enseñó, nos mostró todo lo que nos iba a pasar en nuestras vidas y nos enseñó cómo solucionarlo. Solo eso les pido a quienes no están ni ahí con Jesús. Vean la película, hablen con quien sabe de Jesús y llévenlo a su vida. Cuando no sepan qué hacer, cuando no saben si están bien o mal en alguna decisión, digan, Jesús en su vida tiene que haber pasado, tiene que haberme hablado a través de esto. ¿Cómo se hace? La Navidad, chicos, es para que nunca se nos olvide que hay un ejemplo, que hay una enseñanza, que alguien vino a enseñarnos y dejó muchas promesas hechas. Y muchas de esas promesas se están cumpliendo ahora. Desde hace un tiempito, ahora se están cumpliendo. Así que esta Navidad espero lo hayan pasado súper bien, acompañados, regocijados. Si estuvieron solitos, no olviden eso. Ante sus ojos tal vez no había nadie, pero estoy segura que sí había alguien acompañando. ¿De dónde saco esto? De la doctrina espírita. Llevo 7 años aprendiendo, me ha hecho mucha lógica, me ha dado mucha tranquilidad. También me ha hecho verme al espejo y verme realmente como soy, aunque me falta mucho, pero se lo digo con un estudio de base. Y Revolviendo el Caldero también va a hablar de estas cosas ocultas, de estas cosas que nos han ocultado, esta información, y de esta información con miedo que nos han metido para justamente no ahondar en temas que nos van a liberar. ¿Y de qué? De la culpa. Porque la culpa no existe. Existe el error, el aprendizaje y la reparación. Pero la culpa no. Así que vamos con todo, chicos, a decir verdades de todo. Si les parece, si no les parece, si saben algo más, me gustaría escuchar qué opinan con respecto a Jesús. ¿Existió o no existió? Existió porque está en la historia, está en los libros de historia. Existió, sí o sí. ¿Es un ser humano cualquiera? No, porque él trascendió hasta el día de hoy. Si tú no crees, lo estás escuchando ahora por eso. Así que no fue un ser humano cualquiera. ¿Es el único hijo de Dios? No, porque todos somos hijos de Dios y Dios no tiene preferencia. ¿Está por sobre nosotros por su conocimiento? Pues claro. ¿Usted estaría en la cruz sin dejar de tirarle un garabato a quien lo está crucificando? No, yo no. Así que claramente es superior a mí. Lo único que les puedo decir, en una forma general, Jesús es un ser extraordinario. Que hayan tenido una feliz Navidad.